Bueno, me gustan los escritores que cuando contestan entrevistas siguen escribiendo. Me molestan los escritores que cuando contestan entrevistas aportan como una especie como de backstage demasiado personal. Me molestan los escritores que debería seguir siendo ficción, no ficción. Sí, básicamente tienen que seguir escribiendo, ¿no? Yo creo que en general los grandes artistas funcionan así, ¿no? Digo, desde Duchamp hasta Aira, qué sé yo. Me parece que son gente que piensa que cuando abre la boca no hay mucha diferencia entre abrir la boca y sentarse a escribir. Me gusta eso, me gusta ese continuo, me gusta que la cosa no termine, ¿no? Pero me parece que es interesante eso, esa situación, porque los escritores ahí no se ponen a ellos, a sus personas, como garantías de una obra, ni como causas de una obra, sino que se presentan deliberadamente casi como efectos de sus obras, ¿no? ¿Recordás algún momento puntual de decir, bueno, voy a ser escritor? No. Tengo otra opción. ¿Había otras opciones? Por ejemplo, tenista o... Sí, tenista y gigoló. Bueno, podía ser la misma incluso, tenista y gigoló. Ese era perfecto, perfecto, tenista y gigoló. Me retiraba como tenista a los, ¿cuánto? 28, 27, 26. O más. Y solo tiene 20 años. Hay drogas muy buenas para poder. No, nunca pensé en ser escritor, siempre pensé en escribir. O sea, siempre me interesó escribir. Siempre me interesó la práctica de escribir, el trance de escribir. Por eso me parece que, digamos, la figura del escritor nunca fue interesante para mí. El tenis era mi actividad como galán. Ese era como el momento de seducir. En la cancha uno podía como lucirse, ¿no? Pero desde muy temprano me di cuenta que no tenía algo muy importante para jugar al tenis y para hacer cualquier deporte. Creo que era, por un lado, el chip ganador. ¿Te diste cuenta o te lo dijeron? No, me di cuenta que no tenía el chip ganador, al mismo tiempo que me di cuenta que tenía un humor espantoso para jugar al tenis. Y no se puede. No, agradable en el sentido de que es un lugar donde querés estar, incluso si te pasan cosas horribles. Incluso ese placer, yo creo que es el placer que se descubre también cuando se empieza a escribir temprano, ¿no? Que hay un placer en pasarla mal. O sea, que esa experiencia es de una intensidad y de una complejidad y que tiene una posteridad y que tiene una especie de persistencia cuando ya saliste del estado trance. Es como las buenas drogas, digamos, siguen haciendo efecto cuando ya dejaron de hacer efecto. Veías argentino, había una especie de idea de literatura argentina, ibas a formar parte de eso en algún momento. Aparecía la bandera argentina flameando. No, pero ya, yo creo que ya a los 12, 13, yo creo que ahí estaba, por ejemplo, la relación con Cortázar y con Onetti, que fueron dos escritores muy importantes para mí en ese punto. A los 12, 13 años. Sí, sí. Es que Cortázar, Onetti y Feliberto Hernández, me parece, que fueron como los tres escritores que me enseñaron que había algo llamado lengua argentina, digamos, o lengua rioplatense, ¿no? ¿Y a Cortázar lo conociste? ¿Te cruzaste alguna vez con él nunca? No. Mi papá era medio, no amigo, yo creo que mi papá decía que era amigo de mucha gente de la que no era amigo. Pero él decía, pero bueno, de todos modos había tenido una cierta relación con Cortázar porque mi papá había producido en el año 59, cuando yo nací, la primera película de un cineasta argentino, Manuel Antín, que era una adaptación de Cartas a mamá de Cortázar. O sea que incluso hay unas cartas de Cortázar que están recopiladas ahí en la edición de Alfaguara, que Cortázar alude a mi papá con el nombre falso que tenía mi papá para producir cine, porque ya producir cine en esa época, en el 59, era una actividad delictiva, ¿no? Entonces mi papá con mucho tino se cambiaba el apellido. Sí, ahora con la cantidad de libros, 52 años, ¿hay una idea de sentirte escritor argentino, escritor a secas, o todavía te relacionás con libros y con obras puntuales más allá del pasaporte? No, tengo una relación con cierta tradición rioplatense que mantengo, que me sigue entusiasmando, que me sigue estimulando a la hora de leer. Es estimulante, digamos, lo que se produce. Sí, sí.
Sí, me gustan, digamos, las líneas, los hilos en los que está tramada la tradición rioplatense. ¿Cómo la definirías? O cómo sería imposible definirla, tal vez. Es difícil definirla. Yo, en todo caso, lo que haría por ahí sería como aislar una cierta actitud, me parece, literaria, que es la de... que sí me parece que caracteriza como cierta tradición rioplatense con la que yo me siento muy afín, que es la idea de que los escritores rioplatenses nunca saben muy bien qué están escribiendo cuando escriben. Que diferente al resto de Latinoamérica. Sí, que me parece que no entienden del todo lo que está pasando. Y esa especie de perplejidad es como una actitud narrativa, es como una posición de narrador. Como el narrador que no domina lo que está haciendo, ¿no? Y eso yo creo que es una posición de narrador que va desde, sí, Feliberto, Borges, Cortázar. Y que se darse cuenta mientras escribe un poco, ¿no? O sea, no llegar con todo Ni y siquiera demás. llegar. O sea, siempre hay una especie de pequeño hiato entre esa mirada que ve, o esa voz que narra, y la materia que está siendo narrada, ¿no? Siempre hay algo que no es del todo directo, siempre hay algo en el medio, algo que impide ver el paisaje total de lo que se está escribiendo, y no pretender ni ocultar, ni disimular, ni corregir esa especie de error de paralaje, ¿no? Sino dejarlo y convertirlo en una cierta marca de perspectiva o en una cierta distancia. Yo diría como un cierto arte de lo indirecto, me parece, ¿no? Hay algo de lo indirecto, de lo oblicuo, que para mí signa mucho la tradición rioplatense, que es algo con lo que me siento muy cerca de eso. Yo diría que la literatura latinoamericana, por supuesto, es una grosería también, ¿no? Pero me parece que eso es una cierta línea de demarcación. Uno lee, no sé, a García Márquez y todo el tiempo tiene la impresión de que sabe perfectamente lo que está haciendo, de que ve todo. Un principio de incertidumbre, digamos. Sí. Por las lecturas de la época muy banales, ¿no? Y no había accedido a las muy pocas lecturas, una de ellas la de Ricardo Piglia, que fue uno de los primeros que leyó bien a Puig, en el 71, no sé, 70. Recién ahí empecé a entender eso, ¿no? Y con Borges me pasó medio lo mismo, solo que más tarde. O sea, era un escritor que ya, por supuesto, había leído mejor, tenía ya una relación fuerte con él y todo, pero con su obra, pero recién en el momento de ponerme a escribir el factor Borges, entendí lo que era el horizonte Borges, ¿no? La idea esa como de un escritor que más que escribir una literatura se dedicó a pensar cuáles eran las condiciones de posibilidad de una literatura, ¿no? Pero lo que es interesante de Borges y Puig es que, como decía antes, es que entre ellos se pueden establecer todas las relaciones posibles, porque, por ejemplo, uno podría decir que todas las generaciones que vienen después de mí, de nosotros, escriben literatura gracias a Puig, y Puig de algún modo fue una especie de antídoto contra Borges, ¿no? En el sentido de que Puig, por ejemplo, abrió una dimensión en la literatura argentina que estaba totalmente ausente y que Borges hubiera neutralizado por completo si no hubiera existido Puig después, que era la dimensión de la banalidad, por ejemplo, ¿no? Que es una dimensión del arte contemporáneo, de la cultura contemporánea que Borges Borges nunca vio, nunca escuchó, ¿no? Salvo, digamos, si uno lee, no sé, el Borges de Vio y eso, ¿no? Pero la literatura de Borges es una literatura completamente como pre-banal o post-banal, no sé, pero digamos que... En cambio, Puig es alguien que ve eso por primera vez y lo escribe. Entonces, en cierto sentido, uno podría decir que Puig es contra Borges, ¿no? Que Puig es el talismán contra Borges. Y en realidad uno podría decir que son escritores hermanos, solo que hacen medio lo mismo, despliegan las mismas estrategias literarias con materiales quizá diferentes, ¿no? Tal vez Borges y Puig no eran tan enemigos, sino que más bien podían formar, incluso podían como celebrar una cierta boda contra natura, muy interesante, ¿no?
digo, son los dos escritores que más pusieron en tela de juicio la idea de propiedad literaria en la cultura argentina, sin duda, ¿no? Borges y Puig. En cuanto a que se nutrían de cosas externas todo el tiempo. No, en cuanto que ambos eran militantes del robo, del saqueo. Los dos son extraordinarios artistas contextuales, ¿no? O sea, son los dos escritores argentinos que más trabajaron la idea de que sí, el texto muy bien, pero lo que hay que pensar verdaderamente es el contexto, ¿no? O sea, que ahí hay como un punto de invención artística extraordinario, ¿no? O sea, siempre me irritaron algunas posiciones literarias que me siguen irritando hoy, ¿no? Como cierta defensa de la ingenuidad, de los militantes de la espontaneidad. Bueno, esto que hay un momento de los que dicen, los que dicen, por ejemplo, no, pero finalmente escribir es solo contar historias, ¿no? Esa idea, como la idea, la ignorancia de la forma, que por supuesto siempre es una especie de veleidad, ¿no? Sí. Porque obviamente nadie ignora la forma, pero digamos, esa idea como de la literatura transparente, ¿no? Vivir por primero y contarlo después. Bueno, eso ni hablar, ¿no? Porque ya eso me parece como, o sea, tan antediluviano, pero además Hemingway es el primer ejemplo de que eso es falso, ¿no? Sí, o sea, compartimos la devoción por el Jardín del Edén de Hemingway, que es una novela, o sea, ¿qué clase de vida? Es una novela que inventa una vida increíble, la vida que Hemingway nunca tuvo, ¿no? Personaje masculino totalmente fascinado por el pelo de su novia. Como es una novela de Puig, una novela de Puig, perfecta, ¿no? Ultra queer, Hemingway queer, sí, a fondo, ¿no? O sea, las novelas inventan vida. Yo no puedo abordar los años 70 así, voy a escribir una novela sobre los años 70. ¿Qué son los años 70? ¿Qué son? ¿Qué es? La lucha, ¿qué es? La guerrilla contra los paramilitares, ¿qué es? La decadencia del peronismo, ¿qué es? O sea, digamos, no es nada de los años 70, nada. Es, no sé, una góndola en un supermercado de las épocas de la Argentina, digo. O sea, hay que pensar eso, ¿no? Hay que inventar un objeto, digamos. O sea, nadie escribe sobre los años 70. Si alguien escribe sobre los años 70, está perdido. La novela va a ser una porquería, no va a decir nada interesante sobre los años 70, ni sobre la literatura, nada. Hay que inventar un objeto que de algún modo se confunda o recorte o enmarque algo de los años 70 que recién empezás a ver cuando lees esa novela. Bueno, esa es la idea. La museología de los 70, digamos, un poco, ¿no? Bueno, lo más fácil para hacer una novela sobre los años 70 es tomar como las intrigas, los plots que ya la historia escribió. El secuestro de fulano, ¿entendés? El enfrentamiento de fulano con coso, el sindicalismo radicalizado versus el sindicalismo de la burocracia. O sea, tomás como alguno de los guiones que la historiografía ya ofrece de los años 70 y lo novelizás. Entonces, personaje sindicalista, es como un parque temático. No me interesa eso, o sea, no me interesa, me parece que esas novelas no funcionan, son como novelas como que se montan sobre una especie de época ready-made, digamos. Me parece que hay que inventar una época, que siempre hay que inventar una época para meterse con una época. Pero me parece que la idea ahí es como que lo íntimo es político, eso. Entonces, para mí el desafío de esas tres novelas es que nada de lo que es político en esas novelas puede dejar de verse como íntimo, personal, familiar, edípico, si querés, son novelas muy familiares, y nada de lo edípico, lo familiar, los paños menores, puede dejar de verse como político, ¿no? Y yo creo que son novelas que en general trabajan con una dimensión que es una dimensión que no se piensa en términos políticos, que es la dimensión de lo sensible. Yo creo que el verdadero elemento en el que chapotean las tres novelas es el elemento de la sensibilidad, es un elemento muy poco pensado y sobre todo muy poco pensado en términos políticos, ¿no? Es como si la política ahí no entrara.